la otra ponencia estuvo hablando sobre los nuevos requerimientos que tenemos que tener para poder poner en el mercado las plantas de pico. Aquí lo vamos a entender con todos los elementos que nos hacen falta. La parte A va a ser la planta de la Palma de la Majagua. Este es un proyecto, como ustedes todos han pasado por las Majaguas, la autopista que va entre San Carlos y Guanare. De paso para el otro lado. Está ubicado entre San Rafael de Onoto, donde está el embalse de las Palmas de las Majaguas, que todos lo conocemos, una instalación muy importante de riego de este país, construida casi en la época que se construyó. Primero vino el sistema del Guárico, después vino el sistema de las Palmas de las Majaguas. Ahí se plantea una planta de 2000 megavatios en régimen de pico. Voy a hacer un análisis primero de el sistema del balance de masa. Yo soy ingeniero mecánico, o sea que disculpen las desviaciones profesionales, no pienso hacer otra cosa, pero nosotros todo lo conseguimos como si fuera un volumen de control. Por eso es que para nosotros es tan importante hacer el análisis de almacenamiento con los flujos que entran y los flujos de salida. Voy a hacer un análisis del dimensionamiento de la maquinaria, voy a hacer una actualización en las condiciones actuales y después una proyección de costos. Lo importante de este embalse es que están ubicados los dos vasos del embalse del sistema Cogede-Sarare, están ubicados a una distancia de 1200 metros. Estas son unas condiciones únicas que no ocurren en todas partes. Y Venezuela es diferente, lamentablemente. Pero para ciertas cosas no funciona que sea diferente, porque es que la planta de almacenamiento por bombeo, usualmente la presa de pundaje es a nivel superior y la planta de almacenamiento, el embalse, es el de abajo. Aquí es al revés. Aquí el almacenamiento lo tenemos por las palmas y la presa de pundaje es la de las Majaguas, que tiene la salida completa durante la época de riego. CADAFA empezó en el año 75, voy a hablar de los antecedentes, cuando estaba la gerencia de planificación de hidroeléctrica en la dirección de planificación de CADAFA. Empezó con la evaluación del proyecto. Se hizo un estudio con la empresa de los ingenieros Generoso Capilongo y López Herrera. Después vino John Parmaquian. John Parmaquian, sí, los ingenieros hidráulicos lo conocen, de flujo variable en tubería. Yo estaba estudiando en esa época el posgrado de ingeniería hidráulica y tuve la oportunidad de partir con él, que era un gurú precisamente en flujo variable y que me ayudara a lo que faltaba por la continuación del proyecto en la parte de diseño de tubería. Cristóbal, que está por aquí, se acuerda del Cristóbal. En el 76 volvió un grupo que era la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, donde estos señores ya vinieron con un esquema completo diferente al que habíamos analizado en el pasado, porque estas personas, Japón era la que estaba siendo de punta en ese momento para las plantas de almacenamiento por bombeo. Tanto John Parmaquian como los señores de la Agencia de Cooperación Internacional no solamente trabajaron en este proyecto, sino Parmaquian lo pusieron a trabajar en Atures y Maipures, que era un proyecto que iba a liderizar CADAFA en la época. Sacamos el proyecto de Cataniapo, que posiblemente si tenemos el tercer foro de proyectos hidroeléctricos, tocaremos los proyectos entre 100 megavatios y 10 megavatios. Y estos señores se concentraron en la zona de los Andes. Lo importante era que, bueno, todavía el embalse en aquel momento estaba a nivel de anteproyecto. El proyecto final del mar fue hasta el año 1982. Las referencias que teníamos eran muy pequeñas, teníamos la topografía y por supuesto todos los datos de topografía de la Palma de las Majaguas, pero un análisis importante fue el levantamiento hidrológico de estos dos ríos, el Cogede y el Sarare, que se había estado haciendo desde el año 42. ¿Cómo funciona esto? Esta es el embalse de Las Palmas. El nivel mínimo está en la cota 310 y el embalse de Las Majaguas hasta abajo. Fíjense que aquí hay una isla en el medio. Esta isla la íbamos a aprovechar con dos atarías para poder cerrar completamente este espacio. La presa de Las Palmas es esta, aquí está San Rafael de Onoto. Esto estaba compuesto de un canal de aproximación, que casi una extensión del embalse. Si vemos, y por supuesto la sempiterna autopista de los Llanos, que en aquel momento era una carretera y hoy ahorita tenemos una autopista. Me parece bien el comentario que hizo el doctor Burós cuando habló de la presa de Asuán, porque si hace 4.500 años se arrancó la construcción de Auxinbel y ahorita
3000 y pico de años después se están movilizando todavía las estructuras de eso por la presa de Asuán. Nosotros tenemos una experiencia muy grande en construcciones grandes, hidroeléctricas. Pudimos construir el Buri para poder hacer un canal de esto que suena muy grande. Estamos hablando de un canal de 2000 metros, que es el que se proyecta dentro de un balsa. Y estamos hablando de un canal de 540 metros. Esta obra la podemos hacer con sencillez, 40 años después. Voy a hablar del embalse. Hay dos opciones. La opción que hicimos nosotros al final con el grupo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que es la segunda opción, donde logramos proyectar lo que iba a ser el aprovechamiento del balance de masa del embalse. Aquí había un problema, lo voy a decir claramente. En aquel momento el Ministerio de Ambiente le dijo a Cadafe que él tenía que pagar la obra, porque si iba a ser un embalse para manejo de una planta hidroeléctrica. Entonces Cadafe dijo, bueno, entonces yo la diseño, la presa, a las condiciones que yo quiero. Y la orden que recibimos fue disminuir la altura de la presa para el aprovechamiento de energía que tenía que hacer. No estaba concebido tener autoridad única, solamente estaba previsto las más aguas para riego, no estaba para uso de agua potable. No se entendía el manejo conjunto del embalse, que es un elemento importante que tenemos ahorita. 40 años después, cualquiera de los embalses que nosotros tengamos diseño tiene que ser de multipropósito. Y entonces estaba con 370 millones de metros cúbicos de capacidad efectiva del embalse, nosotros podíamos sobrevivir para la operación de la planta de rebombeo, perdón, de almacenamiento por bombeo de los 2000 megavatios. Venía después el diseño, que era el que se había manejado al principio, que era subir la presa a una altura de 95 metros. Y entonces teníamos una capacidad efectiva de 1.420 millones, que ya lo expliqué aquí, que fue descartado por Cadafe, por el costo de toda la operación de obras civiles. Y el proyecto original, que fue el del año 82, establecía 1.600 millones de metros cúbicos como capacidad efectiva de embalse, y solamente ocupando 1000 hectáreas adicionales de la presa. El análisis que hicimos en aquel momento era el análisis de corriente. Cuando nos ubicamos en los 120 millones de metros cúbicos, que es el caudal que hace falta para poner las bombas en operación durante 10 horas, y es importante tener claro que las plantas de almacenamiento por bombeo se diseñan para 10 horas de descarga hidroeléctrica y después tienes que conceptualizar las 13 horas para devolver la generación de la parte de bombeo para retornar el agua al sitio donde la vas a almacenar. Entonces teníamos los datos importantes, 120 millones de metros cúbicos, coincidía con el año promedio de Comedia y Salar. Teníamos los 370 millones de metros cúbicos, que es la capacidad, la capacidad efectiva del embalse, y habíamos evaluado que teníamos una recuperación del embalse en los años que se habían establecido, del 43 al 72, la vuelta de 30 años, que daba los 1.600 millones de metros cúbicos que pesaba. El embalse de Las Palmas se alimenta del río Cojedes. Del río Cojedes vuelve a descargar del río Cojedes. Hay un canal de aproximación que es el que alimenta las más aguas. Y del río Sarare había en aquel momento del río Sarare un canal de aproximación que desviaba hacia las más aguas, pero ahorita tiene la presa de Las Margaritas, que es la que llevaría agua a Barquisimeto y a Caribe. Por este análisis, nosotros hicimos el análisis de descarga, que eran las 3.360 millones de metros cúbicos, y nos dimos cuenta que la capacidad que estábamos manejando, los 120 millones de metros cúbicos, coincidía con la mitad de la capacidad efectiva promedio. O sea, estábamos completamente seguros que siempre íbamos a tener la disponibilidad de los 120 millones de metros cúbicos. Esto es importante porque no se altera la operación del embalse de Las Majaguas. Las Majaguas estaba proyectada para llevar a los 3.000 hectáreas de riego, que son entre 25 y 35 mil millones de metros cúbicos diarios, que requieres durante la época máxima para poder hacer el almacenamiento. Esto es una ventaja de flexibilidad operativa, porque si estás bajando 120 millones de metros cúbicos en descarga, no tienes que utilizar las bombas en las 13 horas que les había hablado para retornar 120 millones, sino que en la época de riego estás enviando menos capacidad. Con esto nos quedamos entonces tranquilos y nos fuimos al análisis de las más aguas. La planta de las más aguas, pero el envase de las más aguas tiene que operar para que la planta de almacenamiento de bombeo funcione en el nivel mínimo. Es decir, tienes que tener capacidad de estar extrayendo los 125 millones de metros cúbicos diarios. Por lo tanto, tú no ubicas al nivel mínimo. Tampoco alteras, porque lo que tú tienes el almacén arriba,
no lo tienes abajo. La palma de la más agua es mandarle agua continuamente para que en la época de riego pueda sacar el agua. Y entonces hicimos una corrección de la operación para la operación de las bombas, donde nosotros, con una capacidad promedio de 150 millones de metros cúbicos, estábamos en las condiciones de la capacidad operativa promedio para operar el sistema. El análisis que se hizo, que fue el primero, estaba establecido una estructura de control, que es una presa. Por favor, ¿me puedes volver a poner la presentación? Disculpen importante del embalse. Pero quería enseñarles naturalmente. El embalse estaba compuesto de un canal de aproximación de 540 metros. Este canal de aproximación realmente es una proyección del almacenamiento del embalse. Tiene una presa de 40 metros de altura, de la cual sale la batería de los conductos forzados. Recuerden que estábamos hablando de 10 máquinas. Hacía falta poner 10 conductos forzados para poder alimentar la planta. Se había elevado la altura efectiva porque ellos estaban trabajando con una presa de mucho más altura, y las condiciones de caída bruta llegaban a ser los 82 metros, y teníamos un canal de descarga de sonera horizontal. La primera estaba en la cota 3000, que es la de aquí arriba, y la segunda estaba en la cota 245, que es el nivel mínimo del embalse. En el caso de la operación, teníamos caso de la operación, estaba previsto el embalse, como ya les dije, donde arrancó la tubería forzada, la casa de máquinas. Lo importante de la casa de máquinas es la altura. Aquí hay que tener dos elementos importantes: la altura neta de succión positiva de las bombas, que es muy alta, con lo cual tienes que mantener un nivel del embalse de las más aguas para poderla tener, y la altura de aspiración del socaz de las máquinas, que siempre tiene que estar por debajo del nivel del canal, la tubería de aspiración que sale, porque si no tiene tiro de agua no puedes descargar cuando estás descargando operando las turbinas francesas. Y teníamos el embalse completo. Recuérdense que de este canal de 2 kilómetros, un tercio está en tierra y el resto está en el área del embalse que se proyecta entre la isla que habíamos enseñado anteriormente. Con estos datos se hicieron lo que había en aquel momento. En el año 78, 79, era el documento que había preparado el Bureau of Reclamation del año 76, que era la turbina de reacción, el documento de John Parmakian, que era sobre su análisis de Goyetti, y por supuesto estos dos documentos que no los teníamos. Yo vine a tener, en lo personal, el primer documento del Bureau of Reclamation del año 81. Parmakian lo había aprovechado y nos había dado copia de este proyecto. El de Parmakian tomaba en cuenta la altura de la presa de los 100 metros. Lo importante es que nos hizo el análisis de la primera turbina, la turbina de 200 megavatios, donde teníamos la turbina con un rodete de 922, bastante grande, equiparable al que estábamos con el diseño de Guri. Recuérdense que los documentos de Harsa para dimensionamiento de Guri de aquel momento estaban ya, teníamos datos para poder hacer la evaluación de las turbinas de reacción. Hizo todo el análisis completo de la operación, de las bombas operando, del cierre de las válvulas, pero no había válvulas, porque él insistía: si de la tubería forzada salvo un canal de entrada, el sistema de equilibrio no hace falta poner una chimenea de equilibrio, porque es que el equilibrio es el embalse eran 7.000 hectáreas. Entonces tenías todo el embalse para cualquier operación que tuvieras que hacer shutdown de la turbina, y no necesitabas montar todo el sistema de válvulas y todo el sistema completo de la cámara de compensación. El segundo análisis que tuvimos fue el que montamos con los señores de Japón, donde ahí ya en este grupo se había creado, se había expandido la organización de CADAFE. Había geólogos, había hidrólogos, había ingenieros hidráulicos haciendo todos los trabajos de proyecto, y entonces llegamos a la conclusión, y esto fue una decisión de los japoneses. Los japoneses decían: este va a ser un proyecto que se puede tirar 10 años para terminar.
Y lo que no se justifica es que tengas que esperar 6 años en terminar la estructura del canal para poder operar la planta. Sencillamente, si sustituimos el canal por túneles, podemos entonces ir haciendo la batería de túneles y la batería de tuberías y poniendo turbinas en lo que durante el año 4 hasta el año número 10 en pagas. Entonces, claro, una condición de país que estaba saliendo del desarrollo y que era lo más correcto. El problema que nos llevó a esto fue que entonces, cuando hicimos el análisis de la máquina, nos encontramos, se hizo el análisis, los escenarios con las turbinas a los 95 metros de la presa, con las turbinas a 80 metros, pero el problema era no tanto la dimensión de la máquina. Perdón, y había además otro plan que ellos tenían, era colocar una turbina de 50 megavatios adicional, porque si existía, alguien podrá decir ahorita, bueno, pero si tengo turbinas de 250 y si tengo exceso de agua, ¿por qué tengo que meter una turbina de 50? Dejo la turbina de 250 en operación continua y me olvido de la otra. Pero es que en aquel momento no teníamos los motores asincrónicos, sino que teníamos motores sincrónicos y era muy difícil hacerle la regulación de las turbinas. Y además, alrededor de eso, teníamos que tener una máquina de 50 megavatios, que lo voy a explicar después, para poder arrancar las bombas cuando estábamos en modo bomba. Por eso que algo que parece un periquito, como diríamos en Venezuela, tenía una realidad en aquel momento. El problema eran los túneles, porque si bien es cierto, este túnel para una máquina de 200 megavatios podía estar en los 9.20 metros del diámetro del túnel, las velocidades se excedían. Se excedían de acuerdo a las normas que estaban establecidas en aquel momento. Y además teníamos otro problema, que es que la válvula de mariposa, aguas arriba de la bomba, también era muy grande. Una válvula que estaba sobre encima de los 8.5 metros. Entonces se decidió, vamos de todos modos a trabajar con la turbina de 200 megavatios, se decidió arrancar la planta de 50 megavatios y se hizo este análisis donde vemos que la altura de aspiración eran 24 metros, la neta de succión positiva 24 metros, la altura de aspiración de los 19 metros, teníamos el problema de que había que colocar la válvula de admisión porque en aquel momento las pérdidas de agua eran considerables, que tú puedes decir, bueno, pues si estoy descargando, pero ¿cómo haces tú para descargar una turbina que la arrancabas desde cero hasta que llegaba a plena carga, tenías unas pérdidas considerables de agua? Entonces, aquí no queda más remedio que en el momento que se decide hacer la planta, se haga con una válvula de admisión para poder controlar las pérdidas, resolver los problemas que había, y además que hacía falta la válvula de admisión para poder arrancar la operación de las bombas. La máquina de 50 megavatios que estaba aquí era porque al no existir motores asincrónicos, estaba el sistema que se llama back-to-back, donde entonces tenías una turbina de 250 megavatios en operación que te generaba 280 MVA, te conectabas a la red, empezabas a arrancar bloques de 3 bombas para que entonces después de casi 3/4 de hora se estabilizaran y sincronizaran. Cuando esas 3 bombas estaban sincronizándose en la operación de la red eléctrica para poder entonces hacer la operación de bombeo, cerrabas la primera máquina de la primera turbina, la volvías a arrancar con la turbinita de 50 y entonces el resto de cada una de las 4 máquinas que faltan hasta que la lleves a velocidad de sincronismo y vas con la turbinita de 50. Al existir los motores asincrónicos, a pesar de que tienen un costo del 35% más elevado que los otros, este problema se elimina. Ya no hace falta tener la turbinita de 50 megavatios. Nosotros, cuando ya esto se convirtió, esa gerencia de planificación se convirtió en dirección de obras hidroeléctricas, CADAFE decidió hacer un análisis con los modelos de turbina que había en el momento, que eran los modelos de 400 megavatios. Ya había turbinas de 500 y 600 megabombas turbinas de estas características. Revisamos todos los datos que teníamos, donde el más importante es la altura de aspiración. Hicimos el trabajo de la altura neta de succión positiva, pero siempre tuvimos el problema de las conducciones, de las válvulas de admisión y de las conducciones forzadas. Esto implicaba que para una turbina de esta categoría, los túneles tenían que ser de 13 metros. Imagínense lo que es construir una batería de 10 túneles de 13 metros. Desde el año 90, RPI, ustedes se acuerdan que Harsa hizo el análisis de todos los libros, por favor. Si alguien tiene los libros de Harsa en su momento, porque yo los perdí en el del lado de La Guaira, en la biblioteca de la Academia, no los tenemos. Si alguien, por favor, nos puede suministrar otra vez los libros de la Academia sobre los libros de Harsa de aquel momento. Porque después de que Harsa hizo el trabajo con la gente de Delta,
pero para esta primera parte. La parte de Harsa le entregó a RPI el primer documento, que es el que ha sido utilizado en Estados Unidos para hacer todo este análisis de las bombas, y el Bureau of Reclamation ha estado trabajando estos últimos años. En Estados Unidos se han identificado 50 proyectos adicionales que lo ha estado identificando el Bureau of Reclamation con una metodología especial para poder volver a colocar las plantas de almacenamiento por goteo. Con esto, hay una propuesta. Ustedes dirán, ¿cuál es el interés de montar una planta de 2.000 megavatios en el centro del país? Primero, nosotros tenemos que ahorita la planta, si además tengo limitaciones en el manejo del embalse y además una reducción del caudal para el uso de energía, porque este es un proyecto multipropósito, las condiciones cambian. Entonces lo que hice fue tratar de hacer una propuesta con dos modelos de turbina, el de los 400 megavatios y el de los 340 megavatios. Posiblemente el modelo de 340 megavatios, si hay que utilizar túneles, es el nivel óptimo para esta planta. El de 400 funciona, sí, de mucho más capacidad, si vamos al esquema del canal de alimentación. Me voy a detener un momentico aquí. Tanto la cuenca del río Cojedes como la cuenca del río Sarare son diferentes y además se comportan de manera distinta. Si hacemos el análisis de Humboldt, de hablar de las regiones equinocciales del planeta, a pesar de que suena duro lo que voy a decir ahorita, nosotros vamos a tener en los próximos años, por efecto del calentamiento global, un efecto de lluvias importante. ¿Esto qué nos obliga? Primero a hacer los embalses, que es para el sistema de control de inundaciones que tenemos que tener en la zona tórrida, por decirlo así. Y lo segundo que tenemos que hacer es la recuperación de todas las cuencas. Si nosotros logramos analizar este proyecto, que nos permite utilizar estos dos dos ríos, aquí vamos a tener una capacidad de recuperar en periodos de invierno muy fuertes, recuperar agua que viniera del Sarare, tiene que ir al embalse de las Majaguas, perderlas por el aliviadero, y resulta que no voy a poder completarla. Pero con la planta de rebombeo la puedo mandar al almacenamiento de Las Palmas, sin ningún inconveniente. Con lo cual estoy haciendo un aporte porque estoy reservando agua que para ir al sistema de agua potable de Barquisimeto y sus poblaciones aledañas y a Carigua y sus poblaciones aledañas, estoy utilizando el embalse de las Majaguas, perdón, de Las Palmas, porque de Las Palmas bajo a Las Margaritas. Por lo tanto, estoy haciendo una contribución al sistema para recuperar en invierno muy fuerte el agua que teníamos que perder por los aliviadores. Entonces, con esto está el análisis de las dos. Primero, ¿cómo se hace el análisis? Como dice la norma. La norma dice, vamos a calcular la capacidad de almacenamiento de energía. Si nos vamos a la capacidad que teníamos efectiva del embalse de los 370 millones de metros cúbicos, tengo una producción de 7.000 megavatios. Es más considerable, ¿no? 7.000 megavatios que tengamos en el centro del país. Si utilizamos la capacidad efectiva promedio, tengo una producción de casi 5.000 megavatios. Y si nos quedamos con lo que habíamos dicho, que era el caudal que nos hacía falta para las 8 máquinas 250, estoy justificando la tesis de que con 2.000 megavatios estoy en perfectas condiciones. Pero esto funciona de esta manera. Si hacemos el análisis de las 10 horas de descarga o las 6 horas de descarga, nos estamos ubicando en que los ciclos de operación nosotros estamos por debajo de los 120 millones. ¿Por qué? Porque estoy en los 105 para la turbina de 400 o en los 108 para la turbina de 340 con esta capacidad de bombeo. Pero lo importante de esto es que nosotros estamos llegando a unas condiciones para recuperar los 120 millones de metros cúbicos. Yo quiero que aquí lo tengamos claro de lo que es el balance de masas, de que solamente con el 26% de la capacidad efectiva promedio del embalse estamos recuperando cuando estamos trabajando con los 65 en el modo del ciclo de 6 horas. Con este análisis del ciclo de 6 horas y del ciclo donde se justifica los 2.000 y tantos megavatios de capacidad de lo que produce el sistema como energía, nosotros llegamos al concepto de cuáles serían los diseños de las turbinas. Estamos hablando de una turbina con un metro de 11 metros, 85 para el caso de la de 400, un diámetro de 9,58 para el caso de la bomba turbina de 340. Y ustedes preguntarán, ¿por qué estamos utilizando la bomba de 340? Porque es que la norma me dice que yo no puedo pasar de los 7 metros por segundo en las velocidades internas de la tubería. Y por supuesto, con la turbina de 400 estoy sobrepasando los 7 metros. Estoy entre 9 y 7.
podrías instalar las tuberías. Los conductos forzados sería un inconveniente porque lo que hay que hacer es rediseñar los soportes que aguanten la tubería. Pero estás en la condición límite. El problema, señores, es con los túneles, porque con los túneles estás pasando a un máximo. Cuando estás por encima de los 10.7 tienes que ver otro túnel adicional. Como no tenemos el túnel de la primera de los 400, aquí está la justificación. En vez de tener 5 túneles de 400, tenemos 6 túneles de 340. Ese es el modelo, por decir así, en la capacidad óptima para cumplir con todas las normas, en la parte de velocidad, en la parte de diseño de los túneles, pero no perdamos de vista de que nosotros podemos trabajar con el canal de aproximación. Este canal de aproximación nos elimina los túneles. Los túneles, hay que hacer un estudio de geología muy importante, de movimiento de suelos muy importante, para ver los volúmenes de excavación que harían falta con el canal, y en caso dado, ir a lo de los túneles, pero si podemos eliminar los túneles con este canal de aproximación, tendríamos parte del problema resuelto. Voy a presentar lo que es el análisis que estoy utilizando con el INEL de Estados Unidos, que es el modelo económico que utilizan para justificar las plantas hidroeléctricas. Y estoy trabajando con esta condición. Este es el límite de batería de nosotros. El canal de aproximación, la estructura de control, los 6 grupos bombas turbinas de 340, los motores asincrónicos de velocidad variable y la subestación. Esta es una subestación idéntica a la que les dije de Planta Centro. Lo claro ahorita en la presentación que viene a continuación, donde vamos a ver cuál es la fortaleza del sistema central en las líneas de 400 entre Yaracuy, Cojedes y Acarigua, y es una subestación de 400 MVA. Este proyecto puede estar en el orden de los 357 millones de dólares. Recuérdense que la planta de ciclo combinado nos estaba costando 140 millones de operación. Aquí estamos en 100 millones. ¿Por qué tenemos que diseñarla con este monto? Porque es que esta planta opera 24 horas al día. Lo vamos a ver ahorita con lo de los productos. Pero esta planta son 10 horas de descarga y 13 horas de bombeo. Es decir, el factor de carga de esta planta es el 88-65, a pesar de que esté generando energía en pico, como es el caso. Si nosotros vamos al concepto de generar en pico, tenemos un factor de carga de 13 porque estamos trabajando con 6 horas, lo que tenemos una reducción importante de los costos de operación. No tenemos los 1.200 millones de dólares de combustible con gasoil que habíamos demostrado antes. No tenemos que repagar una deuda de 5.500 millones de dólares, sino que estamos en esto. Pero si vamos a la planta con las 10 horas de operación, que debería ser el factor de carga, para la cual tienes que diseñar, estamos con una planta de un factor de carga de 29 y con una generación de energía de 4.600. Ahora voy con el cierre de esta primera parte. Aquí tenemos que cambiarnos el paradigma de que las obras grandes hidroeléctricas son manejadas por el Estado. Aquí hay una cantidad de productos eléctricos. Aquí hay una cantidad de productos que son desde el punto de vista de la planta de generación de pico que tenemos que tomar en cuenta porque son instrumentos financieros y también son instrumentos de venta de lo que tú vendes. El primero, nosotros, por eso es que la hace atractivo. Lo primero que tenemos es la reserva rodante. En un mercado eléctrico abierto donde opere quien dé reserva rodante y que además no consuma energía por la vía del combustible, porque la reserva rodante se da con las turbinas, los turbogeneradores a gas, tiene un valor de venta. Además tengo que vendo la capacidad disponible en Blackstar para los arranques y además tengo reserva de contingencia, porque es muy sencillo que si tengo una máquina de reserva rodante, que es la turbina hidroeléctrica, es muy rápido pasar de Blackstar cuando te hace falta porque tiene una caída del sistema y además está vendiendo un producto que es la reserva de las contingencias, que eso tiene un valor. El segundo es la corrección de potencia, porque estas bombas turbinas las puedes poner en modo condensador. Las únicas turbinas que tenemos nosotros que generan modo de condensador son las turbinas de Peña Larga. Las primeras que se instalaron, no sé el último modelo que le pusieron, pero el proyecto de Peña Larga tenía, en los 60 megavatios, tenía 12 megavatios de potencia reactiva, que no lo tenemos. Con la bomba lo podríamos hacer. El otro segundo es la regulación de frecuencia. Recuérdense que nuestro sistema, las únicas máquinas que tienen inercia suficiente para poder generar control de frecuencia al sistema eléctrico son las 3 máquinas de Tacoa y las 6 máquinas ahorita que tenemos en Planta Centro, que son motores diseñados para que tengan una inercia y por lo menos te pueden estabilizar. Aquí lo tendríamos con esta máquina. Y además, la planta hidráulica, cuando está operando en planta hidráulica, tiene una capacidad para hacer el seguimiento de la dinámica.
load following que se llama, y además el ramping rate, que no la tendríamos con otros. Estos son productos financieros adicionales a la generación de energía en régimen de pico. Pero tengo otro elemento importante, que es el elemento financiero, que son los bonos verdes. Este va a ser un país que te vas a tener que vender y vas a tener que comprar, porque es la disminución de los gastos de CO2, vas a tener que trabajar. Esta planta puede ser considerada, con el volumen de energía que tiene, como sustitución de CO2. Aparte de la venta de la energía, lo que se llama el arbitrage services. Vamos a entender algo. Cuando yo hablé de las 10 horas que teníamos de generación de descarga, que hacían falta 13 horas para el bombeo, las 13 horas, el bombeo no se produce de esta manera. Tú estás operando para generación en pico desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, las 6 horas que estás previendo. A las 11 de la noche arrancas la bomba, estás hasta las 5 de la mañana. Claro, si tuvieras hasta las 13 horas, estarías sobrepasándote casi que hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Estarías pagando por una energía muy elevada en ese momento. Aquí es distinto, porque es que nosotros tenemos que considerar lunes, martes, miércoles y jueves. A partir del viernes tengo la hora completa. Termino con esta lámina. Entonces, el pago del pico no se hace con las horas del día, esas que estamos viendo, sino que todavía los 2 fines de semana donde compras una energía de pico distinta. Y fíjense, cuando yo hablé durante la época del verano, si estamos haciendo riego, no tengo que devolver todo el agua que descargué para el riego, esa no tiene que ir a la planta de almacenamiento, por lo tanto reduzco horas de bombeo. Y el segundo elemento es la gestión del agua. Si vamos a utilizar la planta de almacenamiento hidroeléctrica, almacenamiento por bombeo, para regular y recuperar caudales en régimen en alta escorrentía, y estamos manejando además suministro a poblaciones con agua de caudales de riego y agua potable disponible, estamos haciendo venta de energía. Estos dos elementos nos obligan a tener un concepto importante. Tenemos que hablar de la Autoridad Única para la Gestión de los Sistemas Nuevos que vamos a manejar, donde los embalses van a ser multipropósitos. Y quisiera cerrar con esto. El condicionante para el análisis de ingresos de esta parte de las plantas de pico pasan por estos elementos que están acá. Lamentablemente no les puedo enseñar lo de las plantas del Río Capaz, que es un proyecto muy interesante. El proyecto del Río Capaz tiene 1.720 metros de caída en 19 metros en 19 kilómetros en el horizontal. El Río Capaz nace en unas condiciones especiales, ¿sí? Cuando se hizo el estudio del régimen firme en los años 60, fue para 100 megavatios en un salto superior y 40 megavatios en un salto inferior. Nosotros hicimos un estudio para llevarlo a 500 megavatios en generación de pico, pero lo importante, igual del Almirante Catarro, la energía secundaria que puede estar. Lamento no poder enseñarlo del Río Capaz. Muchas gracias.